Buenos días, un saludo muy especial, buenas tardes, un saludo muy especial para todas las familias que nos acompañan la tarde de hoy. ¿Sí me están viendo? Marcela, ¿me estás viendo? Ok, perfecto. Ahora Queremos perfecto, te agradecerles. escuchamos muy bien, gracias. Ok, Buenos días para perfecto, todos, estimados gracias. padres de familia, bienvenidos a todos. Queremos agradecerles por su puntualidad. Soy Paola Chávez, coordinadora del ciclo infantil. Con algunos padres de familia ya nos hemos encontrado, con otros no. El día de hoy nos acompaña Marcela Jaramillo, psicóloga del ciclo infantil, quien será la encargada de compartir un tema muy importante para todos y que les dará grandes herramientas para favorecer esa labor tan bella que tienen como padres de familia. Este es nuestro primer encuentro de formación de familias del ciclo infantil, un espacio que nos permite, a partir de nuestro programa de formación social y personal Kairos, trabajar de la mano con las familias para asumir esos retos que nos plantean los niños y poder brindarles todas las orientaciones necesarias para construir entre todos las bases de la formación socioemocional de los niños tan necesarias en este momento. Antes de iniciar, les informo que en el chat van a encontrar la lista de asistencia y la evaluación del encuentro para que por favor lo diligencien al finalizar. Gracias nuevamente y los dejo con nuestra psicóloga Marcela Jaramillo. Gracias, Paola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su compañía en este espacio, en el cual, digamos, aunque como les decía Paola, vamos a trabajar en algunas herramientas puntuales y alguna, digamos, teoría que también es importante para entender esas herramientas. Hoy, más que todo, mi intención es también hablarles un poco al corazón, llegar un poco a tocar sus corazones como personas y como papás, digamos que en búsqueda de que eso logre que cada vez pues, nuestras prácticas como papás sean las mejores y las más cercanas para nuestros niños. Entonces, pues voy a compartirles la presentación y iniciamos. Paola, confírmame por favor si ya se ve. Sí, estamos viendo la presentación. Listo. Entonces, yo no sé, ¿tú ves ahí un recuadro a la derecha o se ve solo la presentación? Solo la presentación. Listo. Bueno, entonces el tema que hoy nos convoca en este espacio tiene que ver con la crianza respetuosa y un poco el nombre que quisimos darle es Te veo, te escucho y te acompaño, porque es como el objetivo al cual vamos, que cada vez podamos ver más de cerca a nuestros hijos, que podamos escuchar esas necesidades que tienen y acompañarlas. Que creo es como la función principal de nosotros como papás y de la crianza. Entonces, quisiera antes de entrar como en materia en lo que vamos a trabajar el día de hoy, contarles o retomar un poquitico lo que trabajamos en nuestro encuentro de familias del año anterior, el último que hicimos, porque son elementos que al final pues también están muy relacionados y vinculados con lo que vamos a hablar hoy. Y pues que quisiera que podamos retomar y recordar un poco antes de empezar a hablar pues en lo que propiamente vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, en este espacio anterior lo que trabajamos un poco fue reflexionar acerca de cómo la crianza que nosotros recibimos de alguna manera impacta la crianza que tenemos hoy en día como papás, ¿no? Entonces revisábamos un poco cómo algunos nos paramos desde la postura de, bueno, pues a mí me dieron muy duro y acá estoy bien y nada me pasó, entonces pues yo voy a seguir haciendo lo mismo con mis hijos. Hay otros que de pronto nos paramos desde el sentir que no, mis papás fueron muy duros conmigo, yo quiero ser diferente con mis hijos, quiero ser más amigo, quiero ser más cercano, entonces voy a cambiar esas prácticas. Entonces unos decimos, bueno, yo me voy por el castigo físico, otros decimos, no, por nada del mundo me iría por esa opción. Entonces un poco como esas prácticas de crianza que tenemos sí están muy relacionadas de alguna manera a la crianza que nosotros mismos vivimos. Y eso nos lleva a pensar entonces en cómo somos nosotros el punto de partida de la crianza también que damos a nuestros hijos, ¿no? Hablamos también en el encuentro anterior de los estilos parentales.
Estos estilos parentales pues no son más que la manera en la que nos aproximamos a la crianza y las prácticas que utilizamos para criar y educar a nuestros hijos. Y hablábamos de 4 tipos de crianza. El primero es el negligente, que es, digamos, el estilo parental que tiene que ver con papás que de pronto no están muy vinculados afectivamente con sus hijos y en esta misma medida no están muy atentos a sus necesidades, a suplir esas necesidades básicas, a estar pendientes y presentes en sus actividades del colegio, en las diferentes cosas que necesitan, en el acompañamiento mismo de sus procesos. Y veíamos también de qué manera estos estilos parentales impactan su autoestima. Hoy no vamos a ahondar en eso porque ya lo hicimos, pero como les digo, pues quería como poderlo desempolvar un poquitico para que lo tengamos presente hoy también. El estilo autoritario, que tiene que ver con ese rol más desde el poder y el control, que es el que pues varios tuvimos que vivir en nuestra infancia, que es más o menos solamente con mirarnos ya nosotros sabíamos que teníamos que obedecer y hacer caso, y más desde el miedo, digamos, obedecíamos. Se hace lo que yo diga en esta casa y punto. Y pues efectivamente no estaba tampoco o no está muy vinculado este estilo parental con el afecto, sino más como con esa figura de poder y autoridad. Y el permisivo, que tiene que ver un poco con esa preocupación de algunos padres de pronto que al poner normas o límites voy a perder de pronto el afecto de mi hijo, o ya no va a estar tan cercano a mí, o ya no me va a querer. Entonces pues le permito hacer muchas cosas que él quiera hacer y lo permito de alguna forma hacer sin algunos límites y sin algunas claridades. Entonces, un poco se desdibuja ese rol como papás de guías y de ser quienes dan los parámetros, y empezamos a ver niños que son quienes toman las decisiones más relevantes y significativas, aun cuando no están listos para tomarlas. Y el democrático, que es, digamos, sobre el que vamos a ahondar un poco más hoy, que es el que está más relacionado con lo que llamamos hoy en día esa crianza respetuosa, que es el que es un poquito más equilibrado. Entonces es el equilibrio entre los límites y el afecto. Es el que busca acercarse a sus hijos sin desconocer el rol que tenemos como papás, no ser sus amigos, sino ser sus guías, pero los escuchamos un poco más, los vemos, los miramos, como les decía en el nombre de nuestro espacio de hoy. Entonces es el que tiende a ser, digamos, un poco más equilibrado. Recibía muchas preguntas de ustedes en el encuentro anterior acerca de si podíamos ser un poco de cada uno, y muchas veces sí, lo que hacemos es ser un poco de cada uno de estos, pero lo importante sí es, digamos, el que usemos de manera predominante. Entonces, nuestra invitación siempre va a ser a que nos vayamos más hacia ese estilo democrático, que es un poco el más equilibrado. Sin embargo, entendemos pues que al final en ciertas situaciones, por la costumbre, por nuestra crianza, por diferentes razones, al final hacemos uso de manera inconsciente de varios de estos estilos. Entonces, esto era lo que quería como recoger y retomar un poco con ustedes para entrar ya en materia. El día de hoy quisiera invitarlos a una reflexión muy importante, y es acerca de cómo a nivel social, digamos, y cultural de alguna manera, hemos sido llamados a ser una especie de padres perfectos, ¿no? Esa es como la expectativa que se tiene de nosotros como papás, ser padres perfectos, tener el conocimiento de qué hacer a cada momento, cómo hacerlo de la mejor manera, el tener hijos también perfectos, que les va bien en el colegio, que se portan bien, que nunca contestan feo, que hacen caso en todo. Y al final nos damos cuenta que eso no es real. No hay forma de ser padres perfectos, como no hay forma de tener hijos perfectos. Entonces es un poco esa como utopía que de alguna forma nos demanda nuestro contexto, pero que al final no es real. Y eso nos ha llevado a que el día de hoy hablemos de otro tipo de crianza, o de otro tipo de padres que podemos ser, y es padres fatigados,
¿sí? Estamos en un contexto de la inmediatez, donde todo es para allá, donde tenemos que correr, donde nos demoramos horas en la movilidad, donde el trabajo, la carga, el corre-corre del día a día nos lleva a estar estresados, a tener ansiedad, nos lleva a estar también desconectados emocionalmente de nuestros hijos. Y al final nos convertimos más en esos papás fatigados. Y de alguna forma lo bueno de todo esto, aunque seguramente no queremos sentirnos de esta manera, pero lo bueno o lo que ha pasado en este momento es que nos hemos atrevido también como papás a reconocer que nos sentimos así, que nos podemos cansar, que a veces no sabemos qué hacer, que nos puede costar trabajo llevar el día a día con nuestros hijos y con nuestros trabajos y con la casa y con lo económico. Y entonces se puso sobre la mesa también esa fatiga y también esa demanda tan alta o esa exigencia tan alta que como papás tenemos o teníamos. Y de ahí surge un poco la invitación pues que yo quisiera hacerles el día de hoy, y es a que no seamos padres perfectos, a que no nos quedemos tampoco en la fatiga que nos genera, digamos, nuestra rutina diaria y nuestro quehacer como papás, y que logremos ser más unos padres equilibrados, ¿sí? Como siempre les digo en estos espacios o con los que he podido hablar en otros espacios, nunca lo que nosotros hacemos como papás lo hacemos con el ánimo de dañar o lastimar a nuestros hijos, lo hacemos desde lo que tenemos, desde lo que sabemos y siempre con la mejor intención. Entonces, pues nunca tampoco de nuestra parte se sientan juzgados. Estos espacios son de aprendizaje, de reflexión y de crecimiento, nunca de juicio. Además porque pues son situaciones que todos vivimos de alguna manera. Entonces, la idea es poder llegar a esas reflexiones y poder avanzar y tratar de ser como nuestra mejor versión como personas y nuestra mejor versión como papás para nuestros hijos. Entonces, un poco, pues la invitación que tenemos para el día de hoy es hacer, a parar un poco, a revisar qué herramientas tenemos para acompañar a nuestros hijos, y cómo podemos empezar a recuperar la calma, a respirar profundo, a tomar aire, a pensar antes de actuar, porque solamente respirando nosotros y viéndolo hacia nosotros mismos vamos a poder también ayudar a nuestros hijos a estar también en calma, a estar y ser equilibrados y a parar también y conectarse también con ellos mismos. Entonces, quisiera, pues para esa misma reflexión dentro de enmarcada en esto que estamos hablando, hacerles algunas preguntas, que la idea no es que las respondan, son para ustedes, que se las respondan a ustedes mismos, pero que nos ayuden a revisar cómo nos estamos parando en este momento nosotros mismos. Entonces, soy un papá o una mamá que vive acelerada todo el tiempo, que vive apurando a sus hijos para allá, te levantaste rápido a bañarte, ahora a cambiarte a desayunar, ya va a llegar la ruta, en ese corre-corre y en ese acelere todo el tiempo. ¿Qué tanto tiempo destino para mí? ¿Hace cuánto no me leo un libro que me gusta? ¿Hace cuánto de pronto cuándo fue la última vez que me tomé un tiempo para simplemente tomarme un café, leer un libro, aprender una habilidad nueva, hacer un curso de algo que me gusta, no sé, salir a dar una vuelta al parque, incluso hace cuánto no me permito perder el tiempo? A veces también dentro de este afán y la inmediatez de todo, pensamos que el no estar ocupados es no ser productivos, es como dejar que la vida se nos escape, y perdemos de vista lo importante que es a veces simplemente no hacer nada, parar, escuchar qué hay a mi alrededor, respirar un momento, escuchar mis pensamientos, conectarme con lo que siento, agradecer por lo que tengo a mi alrededor, rascarme la barriga también está permitido. Y esta es una enseñanza que es supremamente valiosa para nuestros niños, porque ellos aún más que nosotros están cada vez desde más chiquitos inmersos en esos afanes,
descargo un juego y me aburro con ese, entonces quiero otro y salto de una cosa a la otra. Y realmente esos momentos de quietud y de parar no existen para ellos. Si para nosotros no existen, para ellos menos. Y qué tan importante es que les permitamos aburrirse, y qué tan importante es que no les resolvamos todo, y qué tan importante es que ellos puedan simplemente parar y decir, no sé qué hacer, qué me pongo a hacer, qué me invento. Y es otra forma también de fomentar esa creatividad y esa curiosidad y ese querer hacer otras cosas diferentes a lo que ya me está dado en mi rutina diaria. ¿A dónde voy tan rápido? ¿Por qué vamos con tanto afán? ¿Será que si vamos más rápido vamos a llegar más rápido? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Será que eso que estoy haciendo y la forma en la que estoy viviendo de alguna forma me está llevando a alejarme de lo que soy, de quién soy, de mis valores, de mis principios, de realmente poder compartir con mis hijos esa esencia de quién soy, de eso que aprendí, de eso que viví cuando chiquito, de eso que me enseñaron? Y de pronto del ego también, esos aprendizajes a la televisión, a la tecnología, al colegio, a otras personas externas, digamos, o diferentes a mí, o hasta qué punto pues también estoy compartiendo todo eso que soy con esas personas que tanto amo. Entonces estas son algunas de las preguntas que quisiera invitarlos como a revisar y a revisar en su interior, porque al final pues no podemos aprender a ser sin hacer. Entonces, ¿qué acciones deberíamos tomar para hacer, para cuidarnos a nosotros mismos y para poder cultivar nuestro ser? Que creo que es algo que realmente pues hemos perdido esa capacidad de conectarnos con nuestro ser. Entonces, quisiera pues invitarlos a revisar cómo están también en esas 4 dimensiones del ser, que es la biológica o fisiológica. Entonces, qué también me estoy alimentando, duermo, no duermo, descanso, qué tanto ejercito mi cuerpo, cómo estoy en mi salud. Y ahí esto es un poco como con esa idea de si tú no estás bien, no vas a poder estar bien para nadie más. ¿Sí? Entonces esa es un poco la invitación. Entre más ustedes sean conscientes de qué tanto están cuidando de ustedes, de qué tanto piensan y cuidan su bienestar emocional y físico, y qué tanto se conectan con eso, pues les va a dar mucha más disposición para conectar con sus hijos, que al final es, digamos, el objetivo principal de lo que quiero que les lleven hoy, es que la crianza debería ser una conexión profunda con nuestros hijos, desde la comprensión de sus vivencias, de quiénes son, y por eso la importancia de verlos, de escucharlos y de acompañarlos. ¿Cómo estamos a nivel psicológico? ¿Cómo está mi concentración, mi memoria? ¿Qué tanto de pronto me desconecto de la tecnología y realmente atiendo a lo que estoy haciendo? Atiendo a lo que estoy comiendo, atiendo a lo que me está contando mi hijo, atiendo cuando me llama papi, 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 mami, mami, y yo soy como, pero paro y atiendo lo que ellos necesitan de mí. ¿Cómo estoy a nivel social? Me estoy vinculando con otras personas, comparto con amigos. Le he mostrado a mis hijos qué es compartir con amigos, o de pronto yo le digo, pero ¿tú por qué siempre estás solo? Pero ellos a mí no me oyen hablar de salir a tomarme un café con un amigo, a darme una vuelta con mis amigos, o no me ven divirtiéndome de alguna manera. ¿Cómo estamos también a nivel existencial? Cada quien cómo lo vive, desde su fe, desde cuál es mi propósito, cuál es mi sentido de vida, qué me mueve, qué me conecta con las cosas. De pronto todo el tiempo estamos, ay, es que el trabajo, ay, es que esto, ay, es que estoy cansado, y es que la plata, y es que los gastos, y es que todo es tan difícil. Entonces también, ¿cómo les transmitimos a ellos que la vida es una carga o es una dificultad o un cansancio? Porque recuerden pues que todo eso es todo lo que ellos están absorbiendo de manera permanente. Y finalmente, pues quería compartir esta frase con ustedes que me movió mucho a mí, más que como psicóloga, como mamá, porque al final creo que es muy cierta y dice, ningún padre que no se mire a sí mismo puede cambiar la conducta de su hijo.
Y esto más allá de pronto de quererles transmitir que de alguna forma muchas cosas de lo que nuestros hijos son dependen de nosotros y de lo que nosotros como papás hacemos, decimos, pensamos, manifestamos, expresamos, es que primero lo que ellos, de donde más aprenden es de nuestro ejemplo, más que de nuestras palabras. Y cómo al revisarme a mí mismo, me doy cuenta qué le estoy dando a mi hijo, qué versión le estoy dando de mí. Mi mejor versión, la versión que se cuida, la versión que está disponible y conectada, o digamos, pues todo lo contrario. Entonces creo que el punto de partida somos nosotros, y muchas veces nos centramos en ellos, en lo que hacen ellos, en lo que le falta a ellos, en lo que no están haciendo. Pero de pronto a veces es importante primero voltear la mirada hacia nosotros y qué estamos haciendo también nosotros por nosotros mismos y por ser ese ejemplo para ellos. Entonces, bueno, entrando ya mucho más en materia de lo que quería contarles el día de hoy, es que desde hace un tiempo se viene hablando sobre un cambio en la forma de aproximarnos a la crianza. Nosotros, como lo hablábamos al comienzo, venimos de una crianza un poco más tradicional, y esa crianza tradicional, entre comillas, está muy marcada por ese rol de autoridad, de poder, de mandato, digamos, de imposición, de obligación, de obediencia desde el miedo. Y un poco lo que viene la crianza respetuosa a cambiar es esa mirada, ¿no? Pero en ese intento de cambiar la mirada de esas pautas de crianza, se han generado muchos mitos en torno a lo que es la crianza respetuosa. Y como tiene una mirada de alguna manera opuesta en muchos sentidos a esa crianza tradicional que todos tenemos como en nuestra sangre de alguna manera y en nuestro chip, y eso no es fácil de cambiar o de reaprender o desaprender, pues ha sido también muy cuestionada, ¿no? Entonces hay muchas personas o hay muchos mitos en torno a la crianza respetuosa que se los quiero traer, porque lo primero es cómo yo creo que esto va a ser útil si siento que en realidad la crianza respetuosa es todos esos mitos que hay alrededor. Entonces, ¿qué se dice sobre la crianza respetuosa? Que es una crianza negligente, que es permisiva, que deja que los niños hagan lo que quieran y no hay autoridad, que los papás en realidad no son como esa figura, digamos, principal para los hijos o los que dan la pauta a los hijos, sino que son los hijos los que hacen lo que ellos quieren, en donde no se les pone ningún tipo de límite. No hay una autoridad, no hay una figura de autoridad, no hay un respeto por la autoridad. Creemos también que con la crianza respetuosa, entonces como los niños hacen lo que quieren también, entonces se vuelven niños caprichosos, entonces el niño se pataleta, entonces es que es un malcriado, porque le dejan hacer lo que quiere. Se cree que en la crianza respetuosa nunca se utiliza el no. Se cree que no permite que los niños se frustren, sino que les permite siempre lograr lo que quieren. Entonces, estos son algunos de esos mitos, digamos que hay muchos alrededor de lo que es la crianza respetuosa. Estos son los principales. Y quiero contarles entonces qué sí es la crianza respetuosa y que trata un poco de tumbar esos mitos y de mostrar la realidad sobre lo que sí es. Entonces, básicamente la crianza respetuosa tiene muchos elementos que ya vamos a ver, pero básicamente se refiere a una crianza desde el afecto, una crianza amorosa, a una crianza en donde no cambian los límites, pero lo que cambia es la forma en la que ponemos los límites, lo que cambia es la forma en la que nos acercamos a nuestros hijos y a las situaciones que vivimos con ellos a diario. Lo que cambia es cómo comprendemos la etapa que están viviendo y sus necesidades por encima de la mera disciplina o solamente la obediencia, ¿no? Entonces se enfoca en empatizar con el niño y sus necesidades. Entonces, ¿qué es empatizar con el niño y sus necesidades? Que yo vaya un paso más allá del comportamiento del niño y logre descubrir qué está necesitando, qué me está queriendo decir con eso que está haciendo, ¿sí? Más allá de la interpretación de pronto, es que me está manipulando con lo que está haciendo. No, es ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está llorando de esta manera?
¿Por qué gritó? ¿Por qué le molesta que yo le dé una instrucción? ¿Por qué no quiere recoger sus juguetes? O sea, ¿qué hay detrás del comportamiento del niño? Se enfoca también en cómo construimos ese vínculo y esa confianza con nuestros hijos, ¿sí? ¿Cómo creo yo esos lazos de confianza para que ellos quieran compartir conmigo y confíen en mí y crean en lo que yo les digo, ¿sí? Que un poco también parte de los niños que estamos viendo hoy en día, y es que tienen una capacidad de argumentarnos mucho más bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer caso? ¿Por qué tengo que hacer las cosas así? Sí, ¿sí? Vienen los niños ya también como con ese chip de contraargumentar todo lo que nosotros como papás les decimos. Entonces es cómo construyo esos lazos de confianza para que lo que yo les diga, ellos lo reciban y lo acepten sabiendo que es lo mejor para ellos, sin esa necesidad de estar debatiendo y refutando todo el tiempo. Bueno, la crianza respetuosa tiene que ver también con aceptar quiénes son nuestros hijos, aceptar quién es ese ser, cómo es, con sus habilidades, con sus talentos, pero también con sus dificultades, también con sus retos, también con lo que le cuesta, también entendiendo, bueno, tal vez mi hijo no es ni va a ser el mejor matemático, pero sí va a ser tal vez el mejor artista. Entonces es también rescatar como esa esencia del ser. ¿Y por qué pasa esto? Porque antes los niños, digamos que no eran considerados, obviamente sí un ser vivo, pero no como con la capacidad de decidir o ser valorado o de opinar o de siquiera pensar. Simplemente el niño hace lo que el adulto dice y ya está. Pero desde hace mucho tiempo también se viene tratando de cambiar esa idea de los niños y de sus derechos, de cómo nosotros como adultos debemos procurar esos derechos también, y cómo le empezamos a dar más voz a esos niños. Entonces es cómo aceptamos ese ser que tenemos al frente con todas sus características, que a veces van a diferir de lo que nosotros como papás de pronto quisiéramos, esperaríamos, no sé, soñamos o vemos en otros niños. Simplemente entender quién es mi hijo y cómo es, y conectarme con eso. También tiene que ver con enseñar y modelar a nuestros hijos habilidades que ellos no tienen. Y esto lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, pero es entender también, sobre todo en las edades, pues que efectivamente nos convocan en este momento, o sea, nuestros hijos y nuestros niños del ciclo infantil, es entender que todavía hay unas habilidades que ellos por su etapa de desarrollo no tienen, y es perfectamente normal, y les va a tomar un tiempo tenerlas y desarrollarlas. Y lo importante aquí es cómo nosotros logramos ayudarles a desarrollar esas habilidades, porque muchas veces su mal comportamiento se debe a esa carencia de habilidades y no a que ellos quieran deliberadamente portarse mal o desbordarse emocionalmente. La crianza respetuosa también tiene que ver con conocer qué comportamientos podemos esperar en esta etapa, ¿sí? Que como les decía, muchos de ellos nosotros los vemos o los calificamos de mal comportamiento, pero en realidad lo que nos están tratando de mostrar es otras cosas que hay más a fondo, y un cerebro que en definitiva, un lóbulo frontal que todavía no está desarrollado, que es el que se encarga del control de impulsos, que es el que se encarga del criterio, que es el que se encarga de terminar de entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, de comprender los riesgos y las consecuencias. Entonces, todo esto es algo que está en proceso en todos nuestros chiquitines. La crianza respetuosa establece límites y consecuencias razonables, que es un poco otra de las diferencias que vamos a detallar más adelante y que difiere mucho de la crianza tradicional, que era de pronto, pues se va castigado al cuarto y punto. Y porque sí, y no supimos ni por qué, ni si estaba relacionado o no con lo que pasó. Entonces, muchas veces les decimos, bueno, entonces fue grosera, entonces deja de ver televisión toda la semana, o se queda ahí sentado toda la noche castigado, y son cosas pues que en realidad o no podemos cumplir, o que al final no tienen ninguna relación con el comportamiento del niño.
Entonces sí hay límites, pero la manera en la que se los damos es diferente y ya más adelante vamos a ver el cómo debemos poner esos límites. Bueno, busca también fomentar en nuestros niños el criterio, ¿sí? No la obediencia ciega. Nosotros como papás también tenemos muy instaurada la idea de que yo como papá mando, dirijo y el niño simplemente obedece. Y sí, señor, y sí, señora. Y resulta que la obediencia, si bien es un aspecto relevante, digamos, y es el sujetarnos más que todo o acatar esos límites, nos va a permitir adaptarnos pues, a las demandas del mundo y de la sociedad. Al final lo que necesitamos es que nuestros hijos actúen con convicción, actúen sabiendo que es lo correcto y que está bien hacerlo y por qué está bien hacerlo. No necesitamos solamente enseñarles a obedecer, porque el día de mañana cualquier persona puede ponerles o darles una instrucción o una orden que puede ser equivocada, que puede ser corrupta, que puede ser indebida. Y yo por el simple impulso de obedecer, porque es lo que me han enseñado a obedecer a ciegas, al final termino también aceptando cosas, obedeciendo, sin realmente conectarme con el sentido de por qué lo estoy haciendo, o si está bien hacerlo o no. Entonces, un poco la crianza respetuosa va más a eso, a lograr la cooperación de los niños porque entienden el porqué y no solo obedecer desde el miedo y desde pues esa obediencia ciega. Tiene que ver también que como papás seamos más una guía y un acompañamiento. Eso quiere decir que no caminamos por encima de ellos, sino de la mano, vamos al lado. Vamos al lado de ellos en cada paso. No vamos adelante para decirles qué y cómo todo el tiempo, ni vamos adelante para protegerlos de todo lo que hay alrededor y no dejarlos de alguna forma vivirlo, porque a veces caemos también como papás en ese error de le pasó algo y entonces yo lo defiendo, yo lo protejo, no le permito resolver, no le permito enfrentarse a la frustración, no le permito desplegar otras herramientas y alternativas para aprender a solucionar y afrontar las situaciones que se le presentan. Entonces voy al lado. Si él se cae, yo voy con él y lo ayudo a levantarse y le muestro cuál era de pronto el camino por el que de pronto no habría llegado a caer, pero si caemos no importa, nos levantamos. El error es válido, es viable y posible, pero te acompaño y te ayuda a levantarte. La crianza respetuosa también es asertiva, una crianza que busca desde el uso de las palabras, desde cómo usamos nuestro cuerpo también, desde el acercamiento que tenemos con nuestros hijos, les muestra lo que queremos decirles, ¿sí? Me agacho, me pongo a su nivel, lo miro a los ojos, me conecto, le doy un abrazo, ¿sí? No desde mi figura de autoridad por encima, sino a su nivel, lo acompaño. Es una crianza más consciente, ¿sí? Como les decía al comienzo, más consciente de esas necesidades. Va más allá de solo lo que yo veo desde mi lado, sino más desde las necesidades del otro. Es un equilibrio entre la firmeza y la amabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el límite se mantiene, somos firmes en el límite, no cedemos, pero lo hacemos de manera amable, lo hacemos de manera respetuosa. Explicamos el porqué. No se trata o no se enfoca en sí en cambiar el comportamiento del niño, sino en cambiar mi forma de verlo y entenderlo como adulto. Entonces, si yo entiendo que mi hijo en este momento está desbordado en lágrimas y en llanto, puede ser porque está cansado, puede ser que tiene sueño. Y yo lo que de pronto desde mi postura de adulto veo es, no quiere hacer caso, es que cuántas veces le he tenido que repetir y no me oye, es que cuántas veces me toca decirte. Y al final detrás puede haber una simple necesidad como el cansancio o el sueño, por ejemplo. Entonces cuando yo me pongo en la tarea de entender qué hay detrás, seguramente el manejo y el acompañamiento que le voy a dar va a ser diferente. Y al final, pues también es un tipo de crianza que genera autonomía porque le permite a los niños aprender y vivir las cosas, digamos, en cuerpo propio. Como les decía ahorita, no nosotros evitarles vivir, sino dejarlos a ellos vivirlo. Obviamente ya vamos a ver que con unos límites, no es como
prueba lo que quieras y vive lo que quieras y ahí miramos cómo aprendes. No, no se trata de eso tampoco, pero sí permitirles fallar, permitirles tener un conflicto y aprender a resolverlo, permitirles gestionar si algo se me perdió, pues qué puedes hacer para solucionarlo tú, no resolver yo por ellos. Y al final, se los pongo ahí en mayúsculas, implica conexión, conectar todo el tiempo con mis hijos. Y ahí es donde empieza a cobrar más relevancia la reflexión inicial que hacíamos en torno a yo necesito estar conectado conmigo y bien yo primero para de esa manera poder conectar con mi hijo. Si yo no sé leer mis necesidades, si yo no sé darme cuenta que tal vez en ese momento en que mi hijo está teniendo ese comportamiento inadecuado, inapropiado, yo como estoy furioso, estoy salido de casillas, tal vez yo también necesito calmarme porque si no, no voy a estar en la mejor disposición para acompañarlo. Entonces, si yo no sé conectarme conmigo, difícilmente voy a lograr conectar con mi hijo y con sus necesidades. Entonces, el punto de partida de la crianza respetuosa, diría yo que es la aceptación. Y les voy a decir la aceptación de qué. Primero, aceptar que mi hijo todavía es inmaduro, ¿sí? A veces tratamos a nuestros hijos como si fueran una mini versión de adultos y les pedimos muchas cosas que ellos todavía no están listos para hacer. Entonces, aceptar que todavía es inmaduro y hay inmadurez en sus procesos, en sus comprensiones, en sus capacidades. A veces nos vamos al otro lado y pensamos que todavía están muy chiquitos para hacer cosas que ya pueden hacer. Entonces, como les decía al comienzo, equilibrio. Siempre aquí en todos estos temas se trata de una balanza y de un equilibrio. Aceptar que nuestros hijos van a su ritmo y no al nuestro. Cada niño tiene un ritmo diferente. Hay niños que son más rápidos, más ágiles, que tal vez nos comprenden más rápido de lo que queremos. Hay niños que con una sola instrucción ya responden, hay otros que no y tenemos que repetir y repetir y repetir. Entonces es entender el ritmo de cada uno de mis hijos y entender que podemos ir a ritmos diferentes y que es respetable el ritmo de cada uno. Aceptar que hay muchos de nuestros hijos, si no la mayoría en esta edad, que todavía no saben nombrar, expresar y regular sus emociones. Hay muchos niños que confunden una emoción con otra y un poco ahí es donde nosotros también desde el colegio en la clase de emociones tratamos de trabajar con ellos en este aspecto, cómo las diferenciamos, cómo se llaman, en qué situaciones las sentimos, cómo las sentimos en el cuerpo, cómo las expresamos, cómo las podemos decir, cómo las podemos manejar, cómo las regulamos. Entonces, en esta etapa de los niños de desarrollo, esta es una habilidad que todavía no está adquirida. Entonces, si a mí me pasa algo y yo no sé qué es ese algo que me pasó ni qué me genera, pues lo más probable es que me vaya a desbordar en llanto, que vaya a hacer pataleta, que no vaya a saber cómo expresar eso que estoy sintiendo porque no sé qué es, no lo entiendo. Entonces, ahí es donde cobra gran valor ese acompañamiento que nosotros hagamos. Otra cosa que debemos aceptar es que las pataletas o los berrinches no son una manipulación de nuestros niños. Es la forma más sencilla para ellos de evidenciar lo que no entienden y no saben y lo que no comprenden de lo que están viviendo y su falta de habilidades para gestionarlo, ¿no? Y para decir, es que lo que siento es rabia y tengo rabia porque tú me estás diciendo que pare de jugar mi juego favorito y pues a cualquiera le daría rabia. Entonces, como ellos no saben ponerlo en palabras, la forma más fácil es tirarme al piso y llorar, tirar algo, responder feo, ¿sí? Pero no lo hacen con la intención de manipularnos. Aceptar que no somos papás perfectos y que no tenemos hijos perfectos. Aceptar que está bien equivocarse. Tanto ellos como nuestros hijos, vuelvo y les digo, del error aprendemos y es importante que nuestros hijos sepan que aun cuando se equivoquen los vamos a seguir amando, que los vamos a seguir queriendo, que no pasa nada y que estamos ahí para acompañarlos y ayudarlos a levantarse una y mil veces, pero también para bajar de alguna manera nuestro ego como papás y poder reconocer, yo también me equivoqué, hijo, perdóname, te levanté la voz y te grité muy fuerte. Yo también te habría podido decir que lo que sentí fue rabia porque tú me volteaste los ojos y eso me hizo sentir mal.
¿sí? O lo que sentí fue rabia porque cuando te dije que guardaras esto, tú me levantaste la voz y me gritaste. Y a mí no me gusta que me griten, ¿sí? Entonces es poder también mostrarles que nosotros también nos podemos equivocar y que está bien reconocer que nos equivocamos. Tiene que ver también con aceptar la etapa en la que están, que como les digo, pues es una etapa en donde todavía carecen de muchas habilidades. Aceptar que la crianza implica repetir, repetir y repetir. Esta es una muy importante porque nos cuesta. Nosotros quisiéramos que solo con una vez que digamos ya ellos sepan qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y que lo hagan ya. Y pues en muchos casos eso no pasa. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo siempre les hago? Repetir, repetir y repetir, pero cuando se trata de una instrucción puntual, dígalo una vez. Si a la segunda no lo hacen, acompáñenlos, llévenlo de la mano, ¿sí? No se esperen a que ellos hagan de la nada porque no lo van a hacer, muy probablemente no lo van a hacer. Entonces, simplemente vamos. Te había dicho que recogieras tus juguetes, vamos a recogerlos, yo te acompaño. Ellos los recogen, ustedes acompañan. Y ahí garantizan que ya la instrucción que ustedes dieron se hace. ¿Listo? Pero sí tener muy presente que a esta edad los niños aprenden es con la repetición de la repetidera. Y ahí nos toca ser pacientes. Aceptar que enseño más con mi ejemplo que con mis palabras, esa ya se las había dicho. Aceptar que nuestros hijos no hacen lo que hacen o dicen lo que dicen para lastimarnos. Entonces a veces también nos pasa que ellos nos dicen, ay, mamá fea, es que te odio, o me voy a ir de esta casa, o es que tú acá en esta casa no me quieren, o yo no quiero a nadie. Y esos comportamientos lo que hacen es evidenciar su falta de habilidades para expresar lo que les molestó. Ellos no lo hacen por lastimarnos, por dañar nuestro corazón de papás. Lo hacen, claro, pues son palabras que nos duelen, por supuesto. Y ahí es donde les explicamos por qué nos duelen y por qué de pronto podrías haber dicho lo que dijiste de otra manera más amable, pero no lo tomemos personal. Nuestros hijos no buscan lastimarnos con lo que hacen. Al contrario, están expresándonos de alguna forma cómo ellos se sienten, tal vez también lastimados. Entonces, ahí es donde les digo que hay que tener la capacidad de ir un paso más allá para entender por qué están haciendo lo que están haciendo y no es por lastimarnos a nosotros. Aceptar también, por otro lado, que hay prácticas que podemos cambiar y mejorar, y eso va de la mano de lo que les decía al principio, no somos perfectos, y es reconocer también, bueno, esto que estoy haciendo me está funcionando, entonces lo voy a seguir haciendo más, y también de pronto darnos cuenta, estamos fallando en esto y ojalá podamos empezar a trabajar en eso. Y aceptar también pues que la naturaleza del comportamiento de nuestros hijos en esta edad es por la falta de habilidades, como les decía ahorita, y no por falta de respeto hacia nosotros. Como les decía ahorita, ellos en esta etapa están con un cerebro que todavía está en maduración. De hecho, el cerebro termina de madurar más o menos sobre los 21 años de edad. Por eso esa es la edad, digamos, como en algunos países donde ya se autoriza el consumo de alcohol, por ejemplo, que es cuando ya el cerebro ha terminado de desarrollar todas sus funciones básicas y de alguna forma pues ya el impacto de esto va a ser menor. Lo tiene claramente, pero va a ser menor. Entonces, en los chiquitos de nuestras edades, ese cerebro apenas va en camino de formarse, apenas están en camino de fortalecerse habilidades motrices, emocionales, racionales. Ese lóbulo frontal es el que permite ser seres razonables, es lo que nos diferencia de los animales, es lo que nos permite socializar con otros, regular y gestionar nuestras emociones, organizar, cooperar. La empatía también es una habilidad que se demoran en adquirir por eso, porque depende mucho de ese cerebro que todavía no está maduro y no se ha terminado de desarrollar. Lo mismo el anticipar las consecuencias. Los niños, ustedes han visto que hacen las cosas y les cuesta mucho medir ese riesgo y lo que va a traer después. Y ahí es donde también es tan importante que nosotros como papás sepamos explicarles qué son las consecuencias y por qué se dan. Y al final su comportamiento es un llamado de auxilio
hacia nosotros como adultos para que lo acompañemos y le ayudemos a entender qué está mal, por qué no funciona de esa manera y cómo sí lo podemos hacer. Muchas veces nos centramos en lo que hacen los niños mal, pero no les enseñamos cómo hacerlo bien, cómo hacerlo mejor. Y es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada. Entonces, aquí les muestro un poquitico, que esta imagen también me gustó mucho y es un iceberg, que como ustedes saben lo que nosotros vemos es solamente lo que se asoma a la superficie, pero debajo pues hay toda una estructura interna y en nuestros niños funciona igual. Entonces nosotros observamos ese mal comportamiento, pero debajo de eso hay un temperamento que primero es con lo que nuestros hijos nacen. Todos los seres humanos nacemos con un temperamento. El temperamento no cambia, el temperamento es y punto. Lo que vamos configurando a través de nuestra vida es la personalidad, pero el temperamento, cada quien viene con él. Entonces hay temperamentos dóciles, hay temperamentos mal geniados, hay temperamentos más tranquilos, más fuertes, tímidos. Bueno, hay diferentes tipos de temperamentos y cada uno de nuestros hijos tiene el suyo. Y desde ahí pues se paran obviamente para enfrentar las diferentes situaciones que se les presentan en la vida. Hay unas necesidades fisiológicas, que un ejemplo era el que les daba ahorita. Entonces, a veces su mal comportamiento puede ser porque tienen hambre o porque tienen sueño. Incluso nos pasa a nosotros. Hay personas que nos despertamos de una siesta porque no pudimos dormir mucho y nos da rabia y nos despertamos molestos. Hay personas que se molestan cuando tienen mucha hambre. Entonces, esas necesidades fisiológicas se refieren un poco a eso. Las necesidades emocionales, bueno, de pronto es que me siento solo, de pronto es que siento que no estoy recibiendo tanta atención, de pronto es que no tengo tanto tiempo para compartir con mis papás, de pronto me pasó algo feo en el colegio. Entonces también están esas necesidades emocionales. Están también mis creencias sobre mí y sobre el mundo. Entonces, es que yo siento que yo no soy capaz de hacer nada, es que a mí todo me sale mal, es que a mí no me gusta tal cosa o tal otra, es que cuando no estoy en mi casa entonces no me siento igual o no me siento seguro. Bueno, y esos comportamientos que son propios del momento evolutivo, que es lo que les decía ahorita. Por ejemplo, los comportamientos bruscos, el repetir de pronto palabras que ellos oyen alrededor que a veces de pronto no sean las más indicadas, el tirar las cosas, contestar de pronto de manera impulsiva y no pensar un poquito en las palabras que vamos a utilizar. Entonces miren todo lo que está detrás o debajo de esa superficie, que a veces nosotros también en la inmediatez reaccionamos solo al mal comportamiento, pero perdemos de vista todos esos otros elementos que están ahí también en nuestros hijos y que hacen parte, como les decía ahorita, de su ser. Entonces, la invitación es también a que podamos ir un paso más allá y observar primero todo esto antes de observar o quedarnos solamente en el mal comportamiento. Entonces, ¿cómo somos esos adultos que vamos a esa necesidad, la validamos y la acompañamos? Entonces, ahora voy a empezar a contarles ya un poco más de lo que es la parte práctica. Y el día de hoy nos vamos a enfocar mucho más en lo que es el establecimiento de los límites y normas y el establecimiento de la conexión y el vínculo, que son como esos dos elementos o ejes principales. Obviamente hay muchos otros elementos que quisiera yo poderles contar, pero el tiempo no nos es suficiente, pero que seguramente en un próximo encuentro pues también podremos seguir desarrollando y trabajando. Entonces, en cuanto al establecimiento de límites y normas, quisiera primero hacerles la diferencia entre estos dos. Entonces, los límites son los que no se negocian por nada del mundo. Es decir, yo no negocio que mi hijo me dé la mano para pasar la calle, porque si no me da la mano, seguramente pues puede haber un accidente. Entonces, los límites no son negociables. Es el que es así y punto, aunque no se los decimos de esa manera, pero es el que no lo dejamos pasar. Y las normas sí pueden ser más flexibles. Entonces las normas, por ejemplo, son nos lavamos los dientes todos los días antes de ir a dormir. Pero, por ejemplo, si un día el niño se quedó dormido en el carro y llegó a la casa, pues no se lavó los dientes. Entonces, ¿está incumpliendo la norma? No, fue una circunstancia que permitió flexibilizarla. O, por ejemplo, en la mesa no comemos con el celular, pero
pero a papá le va a llegar una llamada urgente del trabajo que tiene que atender o estamos pendientes de la salud de la abuelita que está en la clínica, entonces en ese caso sí podemos contestar. Entonces, las normas son más flexibles y negociables y los límites son los que van más enfocados hacia la protección y la seguridad, ¿sí? El uso de un cuchillo, el asomarse en una terraza, bueno, situaciones que efectivamente generan un riesgo importante para ellos. Entonces, tanto límites como normas van de la mano del afecto y del amor. No es lo mismo que yo lo imponga y lo obligue a que yo lo exprese de manera asertiva y de manera afectuosa y fuera de eso le acompaño de la comprensión que tiene y la importancia que tiene el cumplirlo. Entonces yo le explico, si tú te asomas por esa terraza te puedes caer. ¿Y qué pasaría si te cayeras? No, mamá, me muero. Puede ser muy grave, puedes tener un accidente muy grave. Entonces, acompañarlo siempre de su real origen y razón de ser. El mundo está lleno de límites, ¿sí? Y necesitamos que ellos entiendan que los límites son una forma de adaptarnos a ese mundo y que al final es importante que nos acojamos a esas normas y a esos límites para pertenecer y para adaptarnos. Entonces es importante que ellos entiendan que esa es su razón de ser y de existir, ¿no? No podemos andar por el mundo simplemente haciendo todo lo que queremos hacer, porque al hacerlo también podemos irrespetar a los demás. Entonces, sí es importante, obviamente, de acuerdo a la edad en la que está cada uno de sus hijos. De pronto en Kinderford todavía no les vamos a explicar en mucho detalle el por qué, pero sí se les puede explicar de manera sencilla el por qué hay que cumplir o no cumplir, o no seguir unas normas y unos límites. Es entender también que los límites pues no son chéveres, ¿sí? A veces uno quisiera pues hacer lo que quiere y ya, pero pues tienen toda una razón de ser. Entonces, que también nos pongamos en el lado de los niños y es decir, pues, ¿por qué va a ser rico para mí dejar de jugar mi juego favorito, dejar de ver mi programa favorito? Entonces, también es entender que para ellos sea desagradable, para ellos sea molesto. Se pueden disgustar y está bien disgustarse. Lo importante es cómo manejamos ese disgusto. Los límites no son para reafirmar nuestro poder, sino, como les digo, para que ellos entiendan que en el mundo hay fronteras y hay fronteras que no debemos ni podemos cruzar y que al final son las que los van a mantener a ellos seguros. Entonces recuerden siempre que los límites son como si fuera un ring de boxeo. Entonces ellos se mueven adentro, que es como lo que nosotros sabemos que es como seguro, pero de ahí pues no se pueden salir. Hay unas fronteras que los mantienen seguros. Los límites también les enseñan a perder, ¿no? No siempre vas a tener lo que tú quieres. Yo me puedo levantar hoy queriendo ser millonario, pero pues no lo voy a hacer solo porque lo quiera. Entonces es un poco entender que a veces voy a perder, que a veces no va a pasar lo que yo quiero que pase, pero que puedo luchar por alcanzar eso que quiero. Incluso una forma de luchar es poder decir, pero mami, déjame, por favor, recoger en 5 minutos o recoger después de que, o apagar el televisor cuando se acaben 2 minutos de programa que me quedan. Entonces uno le puede decir, listo, ves esos 2 minutos y paras. Ahí estoy permaneciendo en la norma o en el límite que pongo, pero pues me flexibilizo y le permito ver esos 2 minutos. No tiene que ser ya mismo, de inmediato me apagas, ¿sí? Entonces ahí también les damos la capacidad a ellos de poner su voz en juego. Bueno, tienen todo que ver con la tolerancia a la frustración. Entonces, si el mundo no me enseña que no siempre voy a tener lo que quiero y que las cosas son como yo digo, pues cuando efectivamente el mundo se encargue de decirme no, pues la tolerancia a la frustración va a ser 0. Como les decía, pues todo está en la forma en la que los ponemos y al final es lo que les genera seguridad y protección. Y esto también ya se los había dicho. La idea es que ellos logren cooperar porque creen que es valioso hacerlo y no por miedo. Entonces, ¿cómo debemos poner esos límites? Práctica. Primero, explicar cuáles son las normas y los límites en nuestra casa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no negociamos? ¿Y qué es lo que sí negociamos? ¿Listo? Entonces, nos lavamos los dientes antes de dormir, no usamos el celular en la mesa, cada vez que terminas de jugar recoges los juguetes. Les decimos
específicamente cuáles son esas normas, porque a veces creemos que porque se los hemos dicho algunas veces, ellos ya van a saber que esas son las normas de la casa, y no, es importante decírselo con claridad. Estas son las normas de la casa. ¿Qué espero yo de ti? Yo espero que cuando tú te levantes de comer, te vayas al baño, recojas tus platos, los lleves a la cocina, te vayas al baño y te laves los dientes. ¿Sí? Ustedes les dicen qué comportamientos sí esperan de ellos, qué es lo correcto, qué debo hacer y cuál sería la consecuencia de no hacerlo. Entonces, una consecuencia de no lavarte los dientes, pues te salen caries y se te enferman los dientes. Esa es la consecuencia natural, ¿sí? Es importante, esos 3 elementos son importantes. Decirles cuáles son las normas, qué comportamiento específico espero de ellos, o sea, qué acciones deben hacer y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Mucho cuidado de no, que el explicarles las consecuencias no se vuelva como la amenaza, ¿no? Entonces no es, y si no te los lavas, entonces te vas no sé, a dormir sin cuento, o mañana entonces no te dejo ver televisión, no. La consecuencia que efectivamente se deriva de no haber hecho pues la acción que les pedimos. Los límites deben ser coherentes, es decir, pues que nos mantengamos en ellos y que estén de acuerdo a lo que pasó, digamos, o a lo que les estamos pidiendo. Que se mantengan en el tiempo también. Les digo que pueden ser flexibles, pero pues digamos que si lo ponemos como una norma es porque esperamos que se cumpla regularmente. Que un día no se cumpla, bueno, entendemos por qué, pero que no sea porque nosotros un día sí los dejamos hacer una cosa y otro día no. Un día los regañamos por eso, pero otro día no. ¿Sí? Si nosotros dijimos que esa era la norma, pues nuestra expectativa es que se cumpla siempre. Bueno, deben ser consistentes, entonces nunca porque sí y ya, sino claridad en el por qué. Debemos tener en cuenta la edad que tienen nuestros hijos. Eso quiere decir que seguramente los que tenemos para nuestro hijo de 2 no van a ser los mismos que para el hijo de 7 y no van a ser los mismos que para el hijo de 15. Dependen de la edad y de lo que cada uno puede hacer acorde a su edad. Son para todos los que aplican para todos. Entonces, por ejemplo, el uso del celular en la mesa. Si nadie lo va a usar, pues nadie lo va a usar, ni papá y mamá. Si todos nos lavamos los dientes, todos nos lavamos los dientes, porque acuérdense que ellos aprenden más de lo que ven. Repetición. Entonces, no asumamos que porque una vez les dijimos cuáles eran las normas, ya las saben. Repetimos, repetimos, repetimos. La anticipación es también muy importante porque es la que nos evita la mayoría de los conflictos que tenemos con los niños. Entonces, si yo sé que en 10 minutos voy a servir la comida, y ellos van a tener ahí que dejar el videojuego, van a dejar el televisor, listo. En 10 minutos vamos a pasar a comer. Ellos a esta edad pues todavía no saben con claridad qué son esos 10 minutos, entonces para eso podemos usar un cronómetro, podemos descargar aplicaciones que les muestran visualmente como si fuera un pie, digamos, cuánto tiempo les queda y se va disminuyendo. Entonces ahí, o cuando tal palito llegue a tal número, ¿sí? Como hacérselos más visual, pero anticiparles, avisarles. O en 5 minutos nos vamos para la casa. O tienes 5 minutos más para jugar y después vas a recoger todos los juguetes. Entonces, cuando nosotros les anticipamos es más fácil que ellos respondan porque ya saben que viene y ya se lo esperaban. Ya sabían que dentro de poco tenían que parar. Cuando nosotros de pronto entramos de la nada y marcamos el límite, es cuando ellos se salen como del lugar y también empieza entonces el llanto, la pataleta, las lágrimas y la situación empieza a salirse un poco de control. Bueno, aquí les hago algunas diferencias de lo que es el castigo y lo que es la consecuencia natural. Entonces, las consecuencias naturales son todas las que se derivan naturalmente de un comportamiento. Si yo digo mentiras, pues las personas ya no van a creer en mí. Si no me lavo los dientes, me sale caries. Si como muchos dulces, me va a doler el estómago. ¿Sí? Esas son las consecuencias naturales. El castigo ya tiene que ver un poco con nuestra imposición, ¿sí? Con lo que viene de nosotros, es externo al comportamiento del niño. Y eso lo que hace es que de pronto haya una respuesta inmediata, pero digamos que no a largo plazo. Y lo que en realidad nosotros queremos es que sea a largo plazo, que le funcione a largo plazo y a mediano plazo y para el resto de la vida, y no solamente en el momento.
también pueden hacer que el niño se sienta mal, ¿no? Porque lo que les decía, no entiende qué y por qué lo tiene que hacer. Al revés que con la consecuencia natural estamos explicando el por qué pasa eso y le estamos enseñando cómo lo puede gestionar y resolver. Muchas veces el castigo, como les digo, como es más llevado por nuestro impulso y por nuestro malestar del momento como papás, entonces a veces puede ser desproporcionado y muchas veces lo que hace es que no tenga esa relación con lo que pasó. Entonces a veces pues les cuento una situación que me pasó a mí cercana. En algún momento mi esposo le dice a mi hija, pues te voy a dejar sentada en esa silla el resto de la noche. Y yo lo miraba y yo decía, pues no la va a dejar ahí sentada el resto de la noche claramente porque pues no es viable, ella se va a dormir, se va a caer, entonces pues hay que acostarla en la cama, entonces no se lo voy a cumplir, primero. Segundo, pues no tiene nada que ver con lo que pasó, es totalmente desproporcionado, no voy a dejar al niño toda la noche ahí. Entonces miren cómo en una situación del momento uno puede llegar de pronto a decir y a tomar ciertas medidas que definitivamente pues no le están enseñando al niño a tener un comportamiento diferente, no le están enseñando por qué está mal, le están enseñando que está mal y que a nosotros no nos gustó, pero no por qué está mal. Y fuera de eso pues no le estamos enseñando qué hacer para corregirlo, que sí era lo esperado, sino solamente qué hizo mal. Bueno, busca generar disciplina, pero no autodisciplina, porque como les digo, el niño no viene de él, no viene de una movilización interna y una comprensión interna de lo que está pasando. Las consecuencias naturales pues, son razonables, ¿sí? Tienen que ver con lo que está pasando. Y efectivamente, pues, se ven más en la inmediatez de la situación. Las consecuencias naturales pues promueven la responsabilidad. Los niños empiezan a generar como la habilidad de buscar soluciones y alternativas. Cuando los castigamos es solamente pues te vas a pensar y ya, pero ellos no saben ni en qué pensar, ni cuando de pronto los mandamos al cuarto a pensar. ¿Y pensaste que hiciste mal? Sí, pero pues ellos no saben qué tenían que pensar, no entienden por qué. No saben, no lo pueden gestionar ni lo pueden solucionar porque no lo entienden. Y efectivamente, pues cuando nos paramos desde ese tipo de castigo, pues también nos distanciamos de manera afectiva y lesionamos también el vínculo que tenemos con ellos. Entonces, listo, le explicamos cuál era la norma, ya todos sabemos cuáles son las normas en esta casa. Ya le explicamos también cuáles son el comportamiento esperado y las consecuencias naturales y aún así no pasó. La respuesta del niño no era la que yo esperaba, no fue a ordenar los juguetes. Hay niños que pueden reaccionar de manera tranquila, simplemente no hacen caso, digamos, a lo que se les dijo, no siguieron la instrucción. O simplemente se molestaron, pero pues no se desbordaron en su emoción. Entonces, si el niño está tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Nos ponemos a su nivel, ¿sí? Nos agachamos a su mismo tamaño, nos miramos a los ojos, hacemos contacto visual, vamos a validar su emoción, es decir, le vamos a decir, entiendo que estés molesto porque te pedí que apagaras tu juego favorito. A mí también me habría dado rabia de pronto tener que dejar de hacer algo que me encanta hacer. Entiendo que te estés sintiendo así. Lo que tú estás sintiendo se llama rabia, ¿sí? Acuérdense que ahí estamos en todo el acompañamiento de la gestión emocional. Entonces, lo que tú estás sintiendo se llama rabia. Y sentir rabia está bien. Pero cuando estemos molestos, la mejor manera para decirlo es, papá, no quiero parar de jugar todavía, o no me gustó que me pidieras que parara de jugar. Entonces, no quiere decir que porque ellos nos digan que no les gustó, les vamos a decir, listo, entonces sigue jugando. No, mantenemos el límite. Entonces, les recordamos, acuérdate que antes de comer, 5 minutos antes de comer, siempre debemos apagar el videojuego. ¿Te acuerdas que lo habíamos acordado? ¿Te acuerdas que esa es una de las normas de nuestra casa? Entonces, esto lo hacemos para que cuando sea la hora de comer, tú puedas comer tranquilo y poner atención a lo que estás comiendo y para que todos podamos hablar y compartir en familia. ¿Listo? Nos enfocamos en el comportamiento, porque a veces lo que nosotros hacemos es decir, es que si ves, tú eres un grosero. Entonces, no es que ellos sean groseros, es que su comportamiento fue grosero.
Las palabras que usaron fueron groseras, ¿sí? A veces tendemos a generalizar y lo que hacemos es ahí lesionar su autoestima, porque entonces ellos van a decir, es que yo siempre soy grosero, es que yo soy mentiroso. No, dijiste algo que no era verdad, no es que seas un mentiroso, ¿sí? Usaste palabras feas o groseras o irrespetuosas, no es que tú seas un irrespetuoso. También cuando nos vamos al ser, lo que hacemos es como sentenciar que eso es lo que son, ¿no? De alguna manera, en vez de reconocer que es un comportamiento que se puede modificar. En esta situación, tú elegiste usar unas palabras groseras, pero en una próxima oportunidad lo podrías decir de esta manera. Entonces, le señalamos lo que hizo de manera incorrecta y le decimos cómo lo podría haber hecho mejor, ¿listo? ¿Cuál era ese comportamiento esperado? Entonces, podrías haberme dicho, mamá, me molestó que me pidieras que apagara el televisor, pero voy a hacer caso a nuestra norma de la casa y lo voy a apagar. ¿Listo? Y les muestro pues cuál es la consecuencia de no hacerlo. Una manera de redireccionar esos comportamientos. Entonces, y esto es lo que nos va a ayudar a cambiar un poco la forma en que ponemos esos límites. Entonces les decimos, en vez de decirles, deja de correr por la calle, hijo, no es seguro correr así en la calle, dame la mano por favor y vamos a correr en el parque. Entonces, el parque es el lugar para correr, la calle no. Pero no le digo, no lo hagas, no puedes correr por la calle. No, le enseño que no es seguro hacerlo y que hay otro lugar que sí está destinado para eso, ¿sí? En vez de decirle, no seas grosero, ¿cómo podrías decirme eso de manera más respetuosa? En vez de decirle, no saltes en el sofá, dile, hijo, si quieres saltar, puedes hacerlo en el piso, ¿sí? Entonces, ahí es donde cambiamos un poco el no, pero si ustedes ven, no es que el niño pueda hacer lo que él quiere. Él quería saltar en el sofá. ¿Va a saltar en el sofá? No, va a saltar en el piso. Lo que cambia es la forma en la que se lo decimos. Entonces, puedes saltar en el piso. No, no saltes en el sofá. ¿Listo? Entonces miren que tiene que ver también como con escoger un lenguaje mucho más asertivo, mucho más amable, pero también mostrarles la opción de lo que sí pueden hacer como alternativa a lo que efectivamente de pronto está mal hacer. ¿Listo? No es quedarnos en pórtate bien, porque para ellos el pórtate bien no significa nada o no significa mucho. ¿Qué es portarme bien? ¿Qué están esperando de mí cuando me piden que me porte bien? Y cómo ayudarlos a ir encontrando la solución a las cosas. Entonces, no es cuando yo castigo o digo no hagas eso, tampoco le estoy diciendo cómo solucionar y gestionar. Entonces, ahí es donde empieza también la invitación e irlos llevando a ellos a, bueno, ¿cómo crees que lo podrías haber hecho mejor? ¿Qué crees que puedes hacer para reparar lo que pasó? Si se te regó el agua, ¿cómo lo podemos solucionar? Entonces, no es el llanto, es que se me regó el agua, o que nosotros, si ves, es que no tienes cuidado. Bueno, no, ya, se regó el agua. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Qué se te ocurre? No, traer un trapito y limpiarlo. Listo, entonces ve por el trapito y lo vamos a limpiar. Y dejan que lo limpie, ¿sí? ¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez? ¿Cómo crees que puedes resolver este problema? Si usaste las palabras que no eran, ¿cómo lo podemos corregir? Si mamá no se sintió bien cuando tú gritaste de esa manera, ¿qué podrías decirle a mamá para solucionarlo? ¿Sí? Y es cambiar el, fuiste grosera con mamá, es que estás siendo respetuosa, a la mamá no se le habla de esa manera. Cambiamos eso por irlos llevando a hacerlo de una manera mejor. ¿Cómo los ayudamos en esos momentos de regulación emocional? Entonces ya les di un ejemplo de cuando el niño reaccionó de pronto feo, pero tranquilo. Aquí es cuando ya tenemos la pataleta, cuando tenemos el llanto incontrolable o cuando tenemos ya un poco pues esa parte emocional más explosiva o impulsiva en algunos de nuestros niños. Entonces, recordar que aquí nosotros somos quienes les ayudamos a regularse porque ellos todavía no tienen la habilidad de autorregularse. Entonces, depende de nosotros el mostrarles el cómo pueden regular esa emoción que están sintiendo. Y ahí es donde se juega también la clave de que nosotros como adultos también estemos tranquilos para acompañarlos. Si nosotros estamos alterados, no los vamos a poder acompañar en que se calmen, porque nosotros tampoco estamos calmados. Entonces, si yo como adulto no estoy tranquilo, primero voy y me calmo, gestiono mi propia emoción
para poder venir a acompañar, contener y ayudar en la gestión emocional de mi hijo. Entonces, como les decía, su cerebro todavía no tiene la capacidad para regularse o para regular ese comportamiento. Entonces, en ese momento que necesitan ellos, sentirse amados, sentirse comprendidos, sentirse acogidos, contenidos, ¿sí? Esa seguridad y protección que nosotros les podemos dar. Que ellos sepan que aunque no sepan qué están sintiendo y qué les está pasando, aquí estamos para ayudarles a entender. Aquí estamos para ayudarles a volver a la calma. Y como les decía, cuando entendemos que esa reacción que están teniendo no la están teniendo ni por malcriados, ni por irrespetuosos, ni por manipuladores, también vamos a estar en una mayor disposición a acompañar y contener porque los vamos a ver desde el corazón. Y por eso les decía que hoy la idea era también hablarles a ustedes al corazón, porque es desde ahí, desde donde tenemos que conectarnos con lo que está pasando con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo ayudarles? Primer paso, me regulo yo primero. Y ahí encontré también digamos, bueno, este texto bonito también que muestra y refleja un poco lo que les estoy diciendo. Entonces, yo debo como adulto que acompaña la situación, inspirar y no reaccionar. Muchas veces esa reacción es lo que nos lleva a no manejar la situación de la mejor manera o engancharnos con ellos. Si mi hijo grita, yo lo que tengo que hacer es lo contrario. Yo hablo en voz baja. Si mi hijo está alterado o agresivo, yo debo bajarme. Si yo me pongo a su nivel y estamos los dos agresivos, pues vamos a chocar y a chocar peor. Y el problema solo se va a hacer más grande y el desborde se va a hacer más grande. Si mi hijo está alterado, yo tengo que estar tranquilo, tengo que estar en voz baja, calmado. Si mi hijo está en caos, yo respiro y le transmito calma. Si está cansado, lo arrullo y acompaño. Si mi hijo tiene miedo, le transmito seguridad. Si tiene hambre, lo alimento. Si muestra su oscuridad, yo lo alumbro con mi luz. El paso 2 es validar la emoción. Entonces, como les decía ahorita, entiendo que te sientas así. La manera de acompañarlo es modelarle a través del ejemplo. Entonces, yo acá les pongo algunos ejercicios que pueden hacer con ellos también para ayudarles a calmar su emoción. Entonces, lo primero es el semáforo, que es una estrategia que también ya hemos empezado a trabajar con ellos y que estaremos trabajando también a través de unas campañas del respeto que vamos a hacer. Y que ya hemos iniciado con algunos de los grupos, y es el parar, pensar y actuar. Entonces, en rojo paro, cuando estoy alterado en una emoción muy fuerte, paro. En el pensar es donde tomo las acciones para calmarme, para regular esa emoción. Entonces, ¿qué acciones o cómo podemos ayudarles en ese momento? Entonces, podemos hacer con ellos diferentes ejercicios de respiración. Yo a ellos les enseño uno que es muy práctico, que es el de la flor y la vela. Entonces es como si en una mano tuviéramos una flor y la olemos para aspirar, y para botar el aire lo que hacemos es soplar la vela. Entonces hacemos ese ejercicio de respiración más de 3 veces, por lo menos unas 5 veces, y eso ayuda a bajar la emoción. Hay muchos ejercicios de respiración que ustedes pueden encontrar pues incluso en internet muy fácil. Entonces, lo importante de esos ejercicios es practicarlos. Si ustedes los practican de manera frecuente con ellos, en esos momentos claves, va a ser más fácil para ellos utilizarlos. Hay otros ejercicios que son de tensión-distensión, entonces es ayudarles a que aprieten un cojín o un peluche, apretar y soltar, apretar y soltar. Eso también ayuda mucho a botar y descargar la emoción. Hay ejercicios también de regulación de la temperatura corporal. Entonces, si el niño está muy alterado, echarle agüita en la nuca, por ejemplo, o echarse agüita en la cara, ayuda también a bajar la emoción. También es útil tener un espacio de la calma. Y el espacio de la calma es distinto al tiempo fuera. Digamos que el tiempo fuera que conocemos es un poco lo que les decía ahorita. Te vas a pensar sobre lo que hiciste mal, pero el niño se va al cuarto y en realidad pues no piensa, o se sienta donde sea el tiempo fuera y no piensa porque no sabe cómo hacerlo. Mientras que el rincón de la calma es un lugar donde va a eso, va a respirar, va a dibujar, va a tener diferentes de pronto elementos que le permitan bajar esa emoción, y después, una vez estemos calmados, expresamos lo que estábamos sintiendo. Entonces ahí es donde le ayudamos. ¿Qué emoción sentiste? Fue la rabia. ¿Por qué sabes que fue rabia? ¿En qué parte de tu cuerpo la sentiste? ¿Cómo te diste cuenta? Porque tenías las manos así muy fuertes, los puños apretados.
o porque te pusiste muy caliente. ¿Qué fue lo que no te gustó? Y lo acompañamos en esa expresión. Y al final, el enfoque en soluciones, que era el que les presentaba ahorita, es bueno, ¿qué puedes hacer para solucionarlo? ¿Cómo lo podrías haber hecho diferente? Entonces, esto nos permite gestionar toda una situación que en algún momento se nos podría haber salido de las manos. Terminamos, te vas a tu cuarto y ya nadie puede volver a hacer nada más en esta casa. En esta tarde ya no más, ya no puedes volver a ver televisión, ya no. ¿Sí? De pronto nos evitamos todo ese camino a esas situaciones que muchas veces se nos presentan y que a veces incluso pues nos agotan también en nuestro quehacer como papás. Y al final es, bueno, ¿cómo vamos a fortalecer ese vínculo con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer el vínculo para poder hacer todo lo que les dije antes que hiciéramos ya desde la práctica? Entonces, lo primero es tratar siempre de tener contacto visual con ellos. Eso quiere decir que cuando ellos nos hablen y nosotros estemos en el computador, en el celular, cuando vayamos a atenderlos, porque a veces es importante que ellos también aprendan a respetar esos límites, ¿no? Si en este momento estoy en una llamada y efectivamente en ese momento no te puedo atender, se lo explico de manera respetuosa, pero que cuando ya le voy a poner atención sea real. Entonces paro, pongo el celular al lado, lo miro a los ojos y me conecto con lo que me va a decir y me va a contar. El contacto físico, muy, muy importante. ¿A qué me refiero con contacto físico? Un abrazo, el consentir la espalda, el brazo, las cosquillas, por ejemplo, el poder hacer un masaje. Ese tipo de cosas pues generan el vínculo desde el contacto físico. Presencia sin distracciones, entonces ahí lo que les decía. Cuando estemos con ellos, realmente estemos en disposición 100%. Que ellos sientan que es mi momento de atención entera y mis papás son solo para mí. Tener un tiempo especial con ellos de conexión, entonces plan de hijo y papá, plan de hijo y mamá, plan de hija y mamá, y un espacio libre de responsabilidades, libre de llamados de atención, libre de, ay, es que se te olvidó hacer esto, y por qué no hiciste esto, y es que la nota en la agenda, y es que, no, libre de todo eso y simplemente de vínculo, de reírse, de tomar del pelo, de pasarla rico, de un espacio en realidad pues solamente como para fortalecer ese vínculo. También que nos une y acerca más a ellos y nos conecta más con ellos, las palabras de afirmación. Me siento muy orgulloso de ti, eres una gran persona, eres una persona muy inteligente, cuando te esfuerzas por las cosas, pues las haces muy bien. Ese tipo de cosas, como estarles hablando mucho de lo bueno que ellos tienen, de sus cualidades, de lo que valoramos en ellos, porque a veces hace falta hacerle contrapeso a cuando nos centramos solamente en lo que hacen mal, en que te fue mal en esto, en que vas mal en esta materia, es que no te estás esforzando lo suficiente o es que te estás portando mal. Entonces, ¿cómo le quito peso a todo lo malo, digamos, y empiezo a centrar mis ojos en lo valioso y en lo bueno? Acá es muy importante también que ustedes se sientan cómodos y que sea natural para ustedes, ¿no? De pronto hay papás que dirán, bueno, pero yo no me conecto con mi hijo desde el abrazo, pero sí me conecto desde el juego con los carros o desde, no sé, ir al parque a montar bicicleta o cosas que les resulten a ustedes cómodas y reales y que sean genuinas y naturales, porque si no, igual pues no se va a generar esa conexión. Y bueno, finalmente quisiera compartirles este texto ya para terminar, que creo que refleja y resume todo lo que hemos hablado en un solo lugar, para que lo tengan presente y se lo lleven con ustedes. Entonces, dice, yo soy el cambio que quiero ver en mi hijo. Cuando mi hijo sea mi espejo, cuando toque mi sombra, entonces yo paro, respiro y recuerdo que es momento de mirar hacia adentro. En cuestión de segundos, recuerdo que el adulto soy yo. Escucho lo que estoy pensando, identifico lo que estoy sintiendo, reviso mis memorias emocionales y vuelvo a respirar. Conecto con mi corazón para escuchar lo que dicta mi intuición. Entiendo lo que mi hijo necesita, atiendo su llamado de ayuda y lo acompaño a vivir su emoción, a volver a su estado base, a recuperar el equilibrio. Me bajo a su altura y una mirada de compasión me permite conectar con su esencia. Una vez estoy ahí, frente a este ser soberano, le enseño la habilidad que le hace falta,
recuerdo la norma o el límite, le permito vivir la consecuencia de sus actos o encontrar la solución que necesita para aprender. Luego, mi corazón y mi alma continúan en paz, orgullosos de la batalla que he librado solo conmigo. Estoy dando lo mejor de mí, lo estoy haciendo diferente y estamos sanando juntos. Entonces, pues mil gracias a todos por su atención, por su tiempo. Vean a sus hijos, escuchen a sus hijos, acompáñenlos, conéctense con ustedes mismos para conectar con ellos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, comentario o inquietud, lo pueden dejar en el chat para respondérselos. Este espacio, digamos que se basa en estos 3 libros que les estoy poniendo acá, que se los recomiendo para que los puedan revisar y tratan mucho más a fondo todo lo que hablamos hoy. Y digamos que pues me basé en ellos para compartir con ustedes la teoría y la práctica. Entonces, quedo atenta a sus preguntas en el chat y muchas gracias. No olviden llenar el formato de asistencia y la evaluación. No Bueno, sé creo si... que no tenemos preguntas en el chat. No sé, Sergio, si de pronto tienes alguna pregunta. No. Hasta el momento no. No, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Muchas gracias, estimados padres de familia. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Creo que fue un encuentro maravilloso y sí, como dijo Marcela desde el principio, pues el objetivo era tocar el corazón de todos. Nosotros también estamos en el colegio comprometidos a apoyarlos en este proceso. Que tengan una feliz noche y un muy buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Marcela. Gracias a todos.